Advertencia. El siguiente capítulo contiene descripciones de personas falleciendo. Ya, empezamos a grabar. Hola, yo soy Claudia Valdivieso y esto es Nuestras Historias, un podcast donde peruanos cuentan un poco sobre sus vidas, ayudándonos a entender a nuestra sociedad. En el capítulo de hoy, Mateo. Siendo médico, para mí cada número que veo representa una persona y las experiencias de una persona no se reflejan en una celda de Excel o en un punto en una gráfica. Creo que ver abuso siempre me despierta muchísimo malestar, ¿no? Eso viene también de la empatía profunda que tengo por ser gay y por la sociedad en la que he crecido, la cual me ha hecho pues sentir así muchas veces, ¿no? Yo también he sido esa persona, entonces me gusta proteger a quienes están en una situación vulnerable. Considero que ya no lo soy, ya no soy una persona necesariamente vulnerable porque tengo formas y recursos para estar protegido ahora, pero hay muchas personas que no están en ese lugar, ¿no? Y eso me genera esa sensación de que hay mucho que se puede hacer mejor. Mateo es de Lima, pero vive en Londres. Tiene 31 años y es epidemiólogo. Sus ganas de ayudar a quienes más lo necesitan lo han llevado a formar parte de la lucha contra el coronavirus y de la lucha por los derechos LGBT+. Soy médico, tengo una maestría en epidemiología y métodos cuantitativos, manejo de datos y análisis. Y tengo también una maestría en control de enfermedades infecciosas que es más acerca de desarrollar programas de salud, en los que también llevé cursos de antropología. Entonces mi trabajo se centra entre lo cuantitativo y lo cualitativo, pero siempre aterrizado a enfermedades infecciosas y a epidemiología. ¿Te acuerdas desde qué edad tienes esa empatía por otros? Tengo, por ejemplo, un recuerdo de cuando era niño, estaba en el parque y vi que unos chicos mayores le tiraban piedras a las palomas y a mí me parecía terrible. Y mi mamá me dijo, si ves algo que no te gusta, dilo, acércate, ¿no? Diles que está mal, usa tu voz. Creo que puedo ser también a veces una persona muy dura, muy tajante al alzar mi voz. Puedo ser una persona sumamente crítica. Y eso viene también de haber sido en algún momento muy vulnerable. Puede ser también una forma de protegerme. Desde los 4 o 5 años yo sabía que había algo diferente en mí, ¿no? Incluso desde pequeño empecé a notar que me gustaban los chicos, no tenía otras palabras para expresarme y esas palabras las pusieron otras personas, ¿no? Sí fue un poco doloroso las primeras veces escuchar que yo era gay, jamás vino de mí o de mi boca, sino de la forma en la que otros se referían a mí. Cuando eres gay y no lo entiendes y otros lo usan como insulto, es súper difícil. Lo que yo creo que a mí me defendía es que yo siempre fui un poco el chancón, el primer puesto, académicamente me iba bien, y eso generaba cierta sensación de respeto que de alguna manera me protegía, ¿no? Me protegía en el colegio, me protegía en mi familia. Cuando finalmente le conté a mis papás y a mis hermanos que yo era gay, lo tomaron muy bien. De hecho, nunca he entrado en este rol en que sentí que mi familia me podía botar de casa, o sea, siempre me sentí muy a salvo. ¿Y cómo ha sido en las circunstancias donde no encontrabas comprensión o apoyo? Por ejemplo, en mi primer trabajo en Lima, que fue en el mismo sitio donde estudié la carrera, recibí comentarios a veces desacertados del personal del hospital con quien yo trabajé por 2 o 3 años, justamente incluso en temas de VIH, ¿no? Que están tan cerca a la comunidad LGBT. Por ejemplo, hacíamos visitas domiciliarias a personas gays que vivían con VIH para saber si estaban tomando o recogiendo sus medicamentos, ¿no? A veces íbamos a la casa de estas personas y luego, por ejemplo, en el transporte, regresando al hospital, la asistente social me decía, pero doctor Mateo, qué interesante, ¿no? Hay personas gays que uno no se imagina. Me acuerdo que ella me decía, o por ejemplo me decía, hay personas gays que son abogados, policías, incluso que manejan aviones, ¿no? Yo he tenido incluso pacientes que son pilotos, me decía. ¿Se puede imaginar, doctor? Y ella, por ejemplo, me decía esto sin tener idea de que yo era gay, ¿no? Yo le escuchaba y le decía, claro, pues esa persona empieza desde asumir que todo el mundo es heterosexual y cuando descubre que alguien es gay le parece impresionante o atípico, ¿no? Pero en el Perú la visibilidad es completamente difícil, ¿no? Hay un estigma asociado con ser gay en el Perú todavía y nos falta mucho para eliminarlo. Ahora,
Por ejemplo, ¿no? Lo contrasto con mi experiencia actual. O sea, yo estoy en un trabajo en donde tenemos una red de personas LGBT, de la que yo a veces formo parte, a veces no, pero ser gay no cambia absolutamente nada en mi trabajo hoy en día, ¿no? Algunos de mis jefes son gays, tengo colegas que son lesbianas y tienen hijos. En Londres la experiencia es otra, ¿no? Yo he tenido enamorados en Lima, por ejemplo, y nunca he caminado de la mano con ellos, y acá puedo con mi pareja actual, vivimos juntos y sin ningún problema, ¿no? Creo que si volviese a Lima, volverían en mí algunos de esos reparos o preocupaciones de cómo voy a ser percibido en una sociedad tan machista como la que tenemos en Perú, ¿no? Por supuesto que depende de dónde, o sea, suena mal, pero si estás en Miraflores de repente, por ejemplo, hay menos rollo, pero te vas a otras partes de Lima en las que yo he estado mucho por mi trabajo, por mi universidad, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajé y estudié en San Martín de Porres más de 10 años. Conozco esa zona muy bien y no me atrevería a andar de la mano con una pareja ahí, porque para qué exponerme a riesgos y agresiones, ¿no? Tanto físicas como verbales. ¿Cómo aterrizaste en epidemiología? ¿No pareciera la más atractiva o conocida de las ramas de la medicina incluso? Creo que es atractiva porque justamente es un campo tan multidisciplinario, ¿no? Pero creo que para mí, a ver, para esto yo soy epidemiólogo, pero soy exclusivamente, digamos, epidemiólogo de enfermedades infecciosas, ¿no? Y para mí siempre estuvo esta decisión entre si soy un médico clínico que ve pacientes que tienen infecciones o si estudio la epidemiología y los programas de control de enfermedades infecciosas. ¿Hubo algún evento específico que te hizo llegar a esa conclusión? Sí, de hecho hasta finales de mi año de internado yo tenía muy claro que yo iba a ser infectólogo. El año de internado fue durísimo, era un año que me producía muchísima angustia porque eran 365 días exactos en el hospital, casi sin pausas, o sea, sin fines de semana, era de lunes a domingo y toda la semana se continuaba una en otra, ¿no? Entonces era muchísimo trabajo. Y a mí había muchísimas áreas de medicina que no me llamaban la atención, o sea, ginecología, cirugía, pediatría, para mí eran disciplinas que yo sabía que no era donde yo me encontraba profesionalmente, ¿no? Pero me gustaba la práctica clínica, me gustaba ver pacientes adultos y me gustaba mucho enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces me centré mucho en mi rotación de enfermedades infecciosas en el internado, que era casi al final del año, ¿no? Un día fui un poco cansado al hospital, creo que era un domingo, y me encontré a este paciente con el que yo había estado trabajando ya hacía más de un mes con una tuberculosis mal curada. Era una tuberculosis que había dejado una secuela en el pulmón sobre la cual se había asentado un hongo. Ese hongo estaba dentro de una especie de un espacio vacío, imagínate como una burbuja en el pulmón, y el hongo estaba ahí dentro, y lo que había era un riesgo de un sangrado, porque el hongo lo que hace es invade el tejido pulmonar, invade las venas y arterias y puede haber un sangrado respiratorio, que puesto de una manera muy franca, de suceder es como ahogarse en tu propia sangre, ¿ya? Suena muy crudo, pero es realmente lo que pasa. No puede entrar el aire porque la vía respiratoria está llena de sangre. Y esto es una emergencia cuando el sangrado está activo, pero cuando no hay un sangrado activo, se clasifica como una urgencia, que es algo que se puede tratar en diferido, ¿no? Este paciente estuvo en el hospital un mes, se mejoró de las otras cosas que tenía, pero quedaba esto pendiente. Estuvimos nosotros yendo repetidas veces a quirófano y a hablar con los cirujanos de tórax a pedir una operación. Y nos negaron la operación todas las veces diciendo eso no es una emergencia, estamos en una huelga médica y estamos solamente atendiendo emergencias, ¿no? Pasó lo que uno esperaría que suceda en esa situación, ¿no? Ese domingo en la mañana fui a hacerle su chequeo habitual, le oculté los pulmones, me dijo que tenía un poco de dolor, pero muchas veces cuando uno ve a los pacientes se da cuenta que se quejan de un dolor muy leve y rara vez son señales de algo más grave, ¿no? Si el paciente ya está hospitalizado y le estamos dando medicamentos en un día domingo, no es algo que necesariamente nos alertaría, ¿no? Y a mí me había costado muchísimo construir esa confianza de decir un dolor pequeño no es señal de un problema más grande, ¿no? O sea, uno tiene que leer mucho y trabajar mucho para no sobrereaccionar entre cosas que parecen pequeñas, ¿no? Y a mi criterio profesional eso era algo que me pareció pequeño, ¿no? Me fui a escribir una nota en su historia diciéndole que él estaba bien, el dolor parece que lo había tenido desde hace unas semanas ya, y al rato escucho unos gritos, me llama la esposa y me dice que su esposo está sangrando, y yo entro al cuarto y veo a este paciente vomitando sangre, ¿no? Y me miró a los ojos y me dijo, ahora sí me van a operar. Y eso fue lo último que dijo, ¿no?
Entonces se murió ahí. Yo lo tenía en brazos, lo subí en una camilla. Había otros pacientes en el cuarto, porque imagínate que no es un cuarto privado, es un hospital público. Entonces la sangre de esta persona estaba sobre otros pacientes, sobre mí, sobre la esposa. Los niños del señor estaban afuera porque no podían entrar, pero estaban por la ventana, o sea, podían haber visto todo. No había equipo de resucitación en el piso, entonces tuvimos que arrastrar la camilla por el estacionamiento. Recuerdo todavía, encima del estacionamiento, imagínate, te digo este detalle, el estacionamiento era como de piedritas, entonces no podíamos rotar la camilla porque las ruedas se atracaban en las piedritas. O sea, era pequeños detalles, ¿me entiendes? De cosas que te hacen la vida más difícil. Y el paciente estaba ahí ya, pero absolutamente pálido por la cantidad de sangre que había perdido, yo cubierto en sangre, ¿no? Cuando ves la vida escapar de los ojos de una persona joven de manera tan súbita, o sea, realmente te marca, ¿no? Yo me puse a llorar, o sea, con toda la profesionalidad y todo. Yo tenía 23 años, o sea, no estaba a la altura. No sé si alguna persona puede en algún momento estar preparada para esa experiencia, ¿no? Y este pata tendría la edad que yo tengo ahora, o sea, 30, con 2 hijos, una esposa, ¿no? Al día siguiente yo ni quería volver al hospital, no quería volver al hospital nunca más. O sea, si yo podía no volver a pisar un hospital en mi vida, yo feliz, no me importaba si había estudiado 7 años de medicina, ¿no? Pero tuve que hacerlo, porque yo no era la única persona en el equipo y tenía gente a mi cargo, un par de personas un poco más jóvenes que yo, pero nunca volví a usar un estetoscopio. Terminé la carrera y dije, la medicina clínica no es para mí, lo que yo voy a hacer es mejorar los sistemas de salud. Y epidemiología se volvió un espacio absolutamente estimulante para mí. Yo estoy aquí ahora y me encanta lo que hago, pero no me olvido. Ahora, para esto no existe una residencia, que es la especialidad médica en epidemiología en sí misma. O sea, tú lo haces de repente con un doctorado, con una combinación de maestrías. Entonces, en ese sentido yo tuve que más o menos armarme mi propio camino, que fue un poco difícil, porque sería mucho más fácil aplicar un programa de 3 años que me dice, ya está, eres un epidemiólogo de infecciosas, ¿no? Pero para mí fue un poco como tratar de construir la experiencia que me avalaba. Y dentro de toda esta preparación profesional, tuve la oportunidad de estar en Liberia, en África del Oeste, y en ver desde una perspectiva más antropológica la relación que había entre 2 comunidades de pacientes, una comunidad de pacientes con lepra y una comunidad de pacientes con úlcera de Buruli, que ambas son enfermedades de la piel, tienen un crecimiento y un desarrollo lento, que pueden causar incapacidad motora, mucho estigma, ¿no? Entonces estuve 1 mes y medio, 6 semanas en un hospital donde trataban este tipo de casos, pero de manera integrada. Entonces tenían a los 2 tipos de pacientes en el mismo hospital. Y yo había hecho un diplomado de antropología visual en esta búsqueda eterna de qué es lo que quiero hacer. En una época cogí fotografía y me metí mucho a antropología, por ejemplo. Y quería aplicar parte de eso en esta maestría. Entonces en esas 6 semanas, que fue un proyecto que me gustó muchísimo, un día que era feriado me llamaron. Era el feriado porque era la independencia de Liberia y eran fiestas patrias, ¿no? Yo estaba en mi casa de huéspedes, donde yo vivía, y me llamaron porque había un chico al que yo había entrevistado el día anterior, que era un chico joven de 14 años que tenía un caso súper severo de úlcera de Buruli, con desnutrición. La mamá lo había llevado al médico tradicional. Entonces el chico, en lugar de haber estado ahí recibiendo medicinas, había estado recibiendo baños de barro sobre las lesiones por 4 o 5 meses. Entonces sus piernas eran realmente una infección desastrosa. Hubo que poner muchos antibióticos. Yo, por supuesto, no manejé el caso. Yo llegué cuando el caso ya estaba mejorando mucho, y por su experiencia tan marcada fue que le dije, oye, me gustaría que participes en el proyecto. Hablé con él y con su mamá y tuvimos una conversación como de 1 hora grabada para el proyecto, ¿no? Y al día siguiente de esta conversación es que me llaman y me dicen, oye, este chico se ha puesto súper mal en la noche, le ha dado una diarrea muy fuerte y está súper deshidratado. Entonces nos preocupa que no esté bien, ¿no? Puedes venir tú, que eres médico, ¿no? En una zona con tan pocos recursos. Para ellos yo era el médico de Reino Unido, ¿no? El doctor de Londres. Entonces yo no me sentía realmente en esa capacidad, pero dije, voy y ayudo lo que puedo. Yo llegué y el chico estaba ahí inconsciente, absolutamente deshidratado, muy delgado. No había un estetoscopio pediátrico porque el chico tenía talla pediátrica. El chico entró en shock ahí mismo, y los médicos que estaban ahí
me miraban como si yo tuviese que tomar una decisión, ¿no? Como si yo fuese el que tenía que hacer algo al respecto. Yo no me ponía el estetoscopio hacía años y me pasaron un estetoscopio. Lo cogí con miedo, porque la última vez que había cogido mi estetoscopio había sido durante el internado y por supuesto me traía recuerdos. Y me tuve que poner el estetoscopio nuevamente solamente para decir que el corazón del chico ya no latía, ¿no? Y que no había nada que pudiésemos hacer. Entonces solamente me puse el estetoscopio casi como símbolo de muerte, ¿no? Me imagino que el coronavirus también ha sido difícil para ti, porque eres una persona socialmente empática y estás trabajando de cerca con la pandemia. ¿Cómo te ha afectado en ese nivel? Me ha afectado definitivamente, ¿no? Nunca hemos tenido una pandemia de esta dimensión, yo creo, por lo menos no en el último siglo. Creo que la vida de todas las personas en el planeta ha sido de una u otra manera afectada por el COVID. Y estamos acostumbrados a que esas cosas no sucedan, pues, ¿no? Que sucedan solamente en las películas y que nunca aterricen a la realidad. Entonces es un escenario complicado. Siendo empático, como dices, todo esto por supuesto que me genera tristeza. O sea, siendo alguien que ha visto personas morir, y que las pocas veces que he visto personas morir me ha afectado tanto, al haber estado como parte del gobierno británico con tantos fallecidos y a veces saber que teníamos 1000 personas fallecidas en un solo día. O sea, me llegaba una base de datos con 1000 personas y como yo tenía que mezclar las dos bases de datos para ver quiénes eran casos nuevos, quiénes eran fallecidos, tenía acceso a toda la información, por supuesto súper confidencial, pero tenía acceso a los nombres y apellidos para machear las dos bases de datos, edad, ocupación. Entonces a veces me decían, Mateo, necesitamos los datos ya, pero me tenías a mí leyendo la lista de las 1000 personas, o sea, viendo los nombres, viendo las edades, diciendo, estas personas han fallecido en un día, 1000 personas, ¿no? Entonces eso me afectaba, o sea, y eventualmente pedí, por ejemplo, ya no ser parte del equipo que contaba fallecidos, o sea, ya no ser parte del equipo de mortalidad. Entonces yo veía los casos nuevos y veía las transmisiones, pero por un tema de salud mental dije, prefiero no estar contando muertos. Y para mí es difícil ahora, por supuesto, porque estoy lejos de Perú, ¿no? No estoy en Perú hace más de un año, no sé cuándo pueda regresar. Sé que en Perú las cosas han estado súper difíciles por tener tantos amigos médicos y por tener a mi familia ahí también. Y pienso en ellos, ¿no? Pienso en lo mal que le están pasando, en a veces no tener un horizonte claro de cuándo va a terminar todo esto, ¿no? Entonces creo que mi participación también ha venido desde un sentido de responsabilidad, ¿no? De sentir que incluso si estoy aquí en casa en Londres, tengo que estar involucrado con lo que está pasando en Perú. Ahora, a raíz de la pandemia, la epidemiología ha cobrado notoriedad y tú has recibido mucha atención en Twitter. ¿Cómo ha sido navegar eso? Ganar visibilidad en Twitter para mí ha sido una experiencia mixta, ¿no? Ha sido genial apoyar, pero ese nivel de visibilidad, por ejemplo, ver que me etiqueten o me mencionen en artículos periodísticos siempre me hace entrar en dudas, ¿no? De qué impresión estoy generando, qué reputación profesional puedo estar ganando de manera inadvertida por la forma tan rápida en la que van las redes sociales, ¿no? Definitivamente estoy orgulloso de estar haciéndome un nombre en mi profesión y poder comunicar ciencia y ser reconocido como un científico. ¿Te sientes libre de mostrar quién eres en redes sociales? Pienso que sí. Yo fui abiertamente gay desde un comienzo y lo hago en Twitter como para que las personas que, por ejemplo, pueden ser homofóbicas se vayan de mi red porque no tengo interés en interactuar con personas que no me respetan, ¿no? En verdad tengo muy poca paciencia para eso y no tengo por qué lidiar con ello. Por ejemplo, en junio puse algo acerca de la igualdad y derechos para población LGBT, la bandera del orgullo. Creo que también puse algo clarísimo sobre mi enamorado actual, en donde queda claramente evidente que es hombre, ¿no? Y alguien me comentó, pucha, pero ¿por qué dijiste que eres gay y ahora un montón de gente te va a dejar de seguir, ¿no? Si quieren un epidemiólogo que no sea gay, que lo busquen, ¿no? No hay problema. También está a veces a quienes me dicen que por qué he compartido algo de mi vida personal, que a nadie le interesa, como si estuviesen suscritos a mi Twitter a través de un pago mensual o algo en donde yo tengo alguna obligación de darles el contenido que ellos quieren y nada que se salga de la línea, ¿no? Entonces, más allá de sentirte libre, ¿crees que es incluso importante que las personas que te siguen sepan que eres gay? Es fundamental para mí. Por ejemplo, en Twitter se está armando una red de científicos LGBT. Yo no he fomentado eso, pero creo que la visibilidad ayuda a que otras personas se den cuenta de que pueden coexistir ciencia
con el orgullo gay, ¿no? Digamos, todos los pequeños actos de visibilidad suman. Pero a lo largo de mi carrera de medicina y luego los primeros años trabajando, tuve gran cantidad de alumnos que, por ejemplo, eran menores que yo y que no me escribían solamente para preguntarme cosas de medicina o de ciencia, sino a veces sabiendo que yo era gay me pedían consejos porque querían contarle a sus papás que eran gays. Entonces para mí no compartir esa parte de mi vida sería perder una oportunidad con la plataforma que he ganado, ¿no? Obtener una mayor visibilidad de la comunidad LGBT+, juega un rol clave en mejorar la autoestima de los miembros de dicha comunidad y generar su mayor aceptación por parte de terceros. En una encuesta del INEI realizada a peruanos LGBT+ adultos, más de la mitad dijo que no expresaba su orientación sexual y/o identidad de género por miedo a perder oportunidades laborales o sufrir represalias de parte de su familia. ¿Ves que en el Perú hayan personas haciendo ese trabajo de representación que tú estás haciendo? Creo que sí, o sea, hay figuras públicas como por ejemplo Alberto de Belaúnde, es un amigo mío muy querido desde hace muchos años, ¿no? Y él tiene una cantidad de respeto, creo que ha sido uno de los congresistas más votados. Por supuesto que a veces uno va a entrar en redes sociales y va a haber insultos, va a haber agravios, ¿no? Pero, por ejemplo, él siendo un candidato súper joven, tiene muchísima gente que lo respeta y que lo avala, sabiendo claramente que él es abiertamente gay, ¿no? Yo creo que el Perú necesita más gays famosos, ¿no? Más lesbianas famosas, más personas trans visibles, no necesariamente en farándula, como es el cliché, que está muy bien, por supuesto que está genial, ¿no? Pero también en otros roles, en roles que rompen estereotipos, ¿no? Congresistas, médicos, investigación, ingeniería, empresa. ¿Qué falta para que eso suceda? Por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario es fundamental. O sea, la sociedad se construye en torno a parejas, finalmente, ¿no? Ese es el paradigma en el que estamos, ¿sí? Y las parejas gays contribuyen muchísimo a la sociedad, desde impuestos, desde aportes profesionales, e incluso con la adopción de hijos, por ejemplo, ¿no? Pero Perú es una sociedad que no tiene apertura para las parejas gays. Las parejas gays en Perú pues no existimos, ¿no? Existimos pero marginadas. Por supuesto hay muchos cambios a nivel bajo que se tienen que hacer en términos de educación y de sociedad, pero hay cambios mayores, más altos, que dependen de la clase política, básicamente, que podrían traducirse en cambios concretos para el beneficio de todos y de todas. Le agradezco a Mateo por compartir su historia con nosotros. Nos vemos en la próxima para escuchar otra de nuestras historias.